En el primer video te dije que el Apocalipsis es el libro más fácil para entender de toda la Biblia. Y esto te lo dije porque el mismo libro lo afirma. Empieza así, si tú lo lees, capítulo 1, verso 1, dice la revelación de Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo, pero es su segunda manifestación al mundo. Todos conocemos la primera manifestación, la primera revelación de Jesucristo. Todo mundo, aunque no crea en Dios, incluso aunque sea ateo, conoce esa primera revelación de Jesucristo a este mundo. Cada diciembre se recuerda ese día cuando Jesucristo nació en un pesebre. Todo mundo lo festeja, todo mundo prende luces en su casa, recordando esa primera manifestación de Jesucristo, esa primera revelación. Luego vemos allí que a los 12 años aparece en el templo, primero a los 8 días cuando fue circuncidado, luego a los 12 años cuando fue presentado en el templo también, y después ya cuando inicia su ministerio a la edad de 30 años, cuando acudió al Jordán para ser bautizado por el profeta Juan el Bautista, el más grande nacido de mujer. Y a partir de allí, cuando Dios dice esa voz que se oye desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa fue la manifestación más gloriosa de Jesucristo para el mundo entero, de tal manera que todo el mundo se regocija por esa primera venida, aunque sean ateos, aunque no sean religiosos, aunque vayan en contra de la religión, sea quien sean las personas, de la clase social que sea, de su religión, de su posición social, de lo que tú gustes y quieras. Todas las gentes, todas las culturas recuerdan ese día maravilloso cuando Jesucristo se manifestó al mundo de una manera maravillosa. Y todos sabemos, todo mundo sabe también el final de esa primera manifestación, cuando fue llevado a la cruz del Calvario a ser clavado por tu pecado y por mi pecado. Allí terminó su primera manifestación, cuando murió en la cruz. Pero alabado sea el Señor, no se quedó en la cruz. Sí, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Y Él prometió que iba a volver. Pues bien, ese regreso, esa segunda venida, esa promesa de que iba a regresar, precisamente la estamos viendo en Apocalipsis. Allí la revelación de Jesucristo es cuando Él viene por segunda ocasión, pero ya no a salvar pecadores, sino a juzgar a los pecadores que le rechazaron en su primera venida. Si tú persistes en incredulidad hasta el día de tu muerte, tendrás que enfrentar el juicio de Dios, de ese Cordero que es manso y humilde en esta ocasión y que invita y que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese mismo Cordero, si tú lo rechazas, que te ofrece salvación, que hoy es tu Salvador, pero si tú lo rechazas y no crees en Él y sigues en tu pecado, en tus pecados, entonces un día enfrentarás a ese mismo Cordero, pero ya no como un Cordero, ya no como un Salvador, sino como el juez que te ha de condenar y te ha de juzgar. Ese es el Cordero que tenemos en Apocalipsis. De hecho, todo el libro de Apocalipsis, entre otras cosas, pero lo que resalta es que la ira de Dios y la ira del Cordero están siendo derramadas sobre los moradores de la tierra. Si tú lees, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 15, allí vemos que se les entregan 7 copas de las 7 plagas postreras a los ángeles para que las derramen sobre la tierra. Dice que esas copas están llenas de la ira de Dios. Es decir, que la misericordia se acabó, la paciencia de Dios se acabó. Sí, tiene un límite. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero hay un límite. Dios dice que Él tiene un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso lo dice claramente allí en Hechos capítulo 17, versículo 31. Por eso en el 30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio, el día cuando Él será revelado, manifestado para juzgar a los hombres. Como dice Hebreos 9:28, que Jesucristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no a tratar con el pecado, sino a tratar con los pecadores. Por eso viene por segunda vez sin relación con el pecado y para salvar a los que le esperan. Ese es el Jesucristo que tenemos en Apocalipsis, un cordero lleno de ira. Como te digo, todas las páginas de la Biblia, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, nos hablan de la ira de Dios derramándose sobre todos aquellos que han rechazado la salvación que hoy se ofrece a todo aquel que cree. Así es que yo te invito, de veras, si tú no tienes a Jesucristo, si tú no has confesado tus pecados al Señor, si no te has arrepentido sinceramente de ellos y has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, yo te invito a que lo hagas en este momento. ¿Por qué? Porque es eso lo que te va a asegurar tu eternidad en el cielo, en la presencia del Señor. Pero por supuesto, si tú te niegas y te resistes y dices que después, o simplemente dices que no quieres nada con Él, bueno, pues un día tendrás que enfrentar ese juicio, la ira del Cordero de Dios que hoy quita el pecado del mundo. Tendrás que enfrentar esa ira que te va a juzgar y te va a condenar. Hay un dicho muy famoso que dice: puedes evitar el amor de Dios, pero su justicia jamás la podrás evitar. Si hoy la gente puede decir no quiero nada con Dios y sacarle la vuelta, perfecto, no hay problema. Pero la justicia de Dios, esa no la podrás evadir. La enfrentarás sí o sí. Por eso yo te invito en estos momentos que seas sabio y acudas a Jesucristo. Si tú no lo conoces, dile: Señor, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú has muerto por mis pecados. Te entrego mi vida, perdóname, límpiame de todo pecado. Y Dios te perdona, Dios te limpia y te recibe como su hijo. Si tú lo haces sinceramente y le dices eso con tus propias palabras. Que Dios te bendiga y espero que tú lo hagas en este momento.